Como le dije hace un momento antes de ir al cambio, tenemos visita y justamente vamos a conversar con don Stuart Turrell, quien es el responsable de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, el jefe de la misión. Don Stuart, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Un placer estar aquí con usted y felicidades por el nuevo programa. Gracias, gracias. Óigame, hemos visto que en medio de la situación lamentable que vive el mundo de la pandemia, en donde, por cierto, también Estados Unidos pues, ha sido afectado y fuertemente afectado, pero al mismo tiempo hemos podido ver que Estados Unidos, con respecto a Panamá, con seguridad con otros países también, pero quisiera hablar del tema Panamá, en los gestos, porque hemos visto al propio Stuart Turrell recorriendo algunos puntos del país, entregando donaciones, incluso temas de vacunas y demás. Háblenos primero un poco de ese gesto de solidaridad. Claro, con mucho gusto, ¿verdad? Creo que lo más importante es reconocer que nosotros sabemos que ningún país va a salir de la pandemia, va a poder superar ese gran desafío sin que otros países también tengan la misma oportunidad. Así que nuestro gesto de solidaridad con Panamá, bueno, son ejemplos de lo que estamos tratando de hacer a nivel mundial. Se ha visto que desde el comienzo, aun cuando no teníamos en Estados Unidos vacunas todavía para inocular a la población, proporcionábamos otro tipo de ayuda a Panamá como, digamos, hospitales móviles, ventiladores, pruebas de COVID, lo que pudimos hacer para ayudar a la población en una época muy difícil. Y de recién, como se notó en los medios, entregamos nosotros más de 500,000 dosis de la vacuna Pfizer, que es suficiente para vacunar completamente a 6% de la población aquí. Tuve el gran privilegio de visitar un centro de vacunación por aquí cerca en Ancón, y me alegró mucho ver el entusiasmo con el cual el pueblo panameño llegaba para recibir la vacuna, ¿verdad? O sea, que obviamente ha abrazado la ciencia, ha reconocido la importancia de esos logros. El logro de la vacunación es uno de los logros de la época moderna más importante en mejorar nuestras vidas. Las vidas de hoy ni se pueden comparar las vidas de nuestros abuelos en muchos aspectos por la existencia de vacunas, que hace que nosotros no tengamos que preocuparnos por enfermedades que flagelaban a nuestros antepasados. Así que tener una vacuna contra el COVID, como tenemos actualmente varias vacunas, gracias a los milagros de la ciencia moderna, de verdad es una bendición que todos debemos reconocer, y con mucho gusto estamos nosotros desde Estados Unidos compartiendo esa bendición con el mundo, incluyendo con Panamá. Como dije, 500,000 dosis aquí hasta ahora, y a nivel mundial el presidente Biden ha dicho que estamos comprometidos a proporcionar unos, bueno, 580,000 dosis a nivel mundial a las poblaciones que más lo necesitan. Dicho eso, y los científicos han dicho, don Stuart, que la humanidad va a tener que aprender a vivir con esto de la pandemia y a la vacuna y etcétera. Así que lo que no podemos hacer es detener el curso de la vida y la economía de los países y resolver los problemas de la hambruna y etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso quiero saltar al otro tema rápidamente. La canciller de Panamá, Erika Moines, está convocando a sus pares de la región para lidiar con el tema migratorio. Y ya se ha dado a conocer que en esa reunión también habrá representantes de los Estados Unidos. Primero, ¿ya se sabe quién será o será el propio Stuart Turrell? Bueno, espero poder estar ahí para escuchar, pero no participo, ¿verdad? El participante oficial del gobierno norteamericano será una subsecretaria de Estado que tiene como una de sus responsabilidades el tema de migración, una señora de muchísima experiencia en el cuerpo diplomático que se llama Usra Zea. Así que con mucho gusto participa, y apoyamos plenamente el concepto de la ministra de esa reunión entre líderes de muchos países, porque este fenómeno de la migración nos afecta a todos, y las soluciones dependerán de pasos que toman muchos países, ¿verdad? No se puede solucionar en un solo lugar, mucho menos en Panamá, ni en Estados Unidos. Tratar el tema de migración es una responsabilidad compartida,
Y sí, así que el diálogo de esa forma es importante para poder empezar a ver cuáles son los problemas, cómo podemos resolverlos, cómo podemos trabajar en conjunto para mitigar ese fenómeno y a la vez respetar los derechos y las necesidades de esas personas que obviamente lo hacen por desesperación. Y así que hay soluciones a corto plazo y también hay esfuerzos que debemos hacer a largo plazo para poder ayudar a esta situación. Sin embargo, el objetivo de todos estos migrantes es llegar a los Estados Unidos con el famoso sueño americano. Estados Unidos, tanto en la administración Trump con un discurso duro, en la administración Biden tal vez con un discurso menos duro, pero ambos coinciden que párame a esa gente porque yo no resisto ya tantas migraciones acá adentro. Eh, ¿Cómo va a poder conjugar esto? Ya Guatemala ha dicho que tampoco lo va a pasar. México está tratando de ayudar a Estados Unidos con esta historia de impedir que lleguen hasta los Estados Unidos, pero sin embargo, acá en Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, la situación tiende a ser crisis. Bueno, definitivamente es un problema sumamente difícil de realmente dominar. Es por eso que tenemos que tener este diálogo, ¿verdad? O sea que para nosotros, en cierto sentido, es un cumplido, ¿verdad? Que toda la gente quiere llegar a los Estados Unidos. Obviamente, sí, creen en el sueño americano, creen que todavía existe. Es cierto que sí, pero ningún país tiene la capacidad, ni los Estados Unidos, de recibir tantas personas tan rápidamente e integrarlos. Y eso tiene que existir cierto orden, cierta manera de hacer las cosas. Y nosotros sufrimos, como todos los otros, en tratar de ver cómo podemos manejar el tema. Así que, bueno, estaría mintiendo si dijera yo que ya tengo la solución. Es por eso que tenemos que tener este diálogo. Obviamente tenemos ciertas ideas de pasos que se podrían tomar para mejorar la situación. Por ejemplo, hay varios países en Sudamérica donde es muy fácil recibir una visa o hasta, no estoy seguro, pero hasta no es necesario tener una visa para llegar a esos países desde países de origen como Haití, por ejemplo, o países africanos. Y al llegar ahí, esa gente no tiene deseo de quedarse en esos países, sino se salen y empiezan su viaje al norte. Tal vez mirar esos reglamentos de visas o tomar otros pasos para poder ayudar a esa gente en esos mismos países. Hay muchas posibilidades, pero la clave es que todos nosotros tenemos que trabajar en conjunto, porque ningún país puede resolver este problema por sí solo, porque es un problema de toda la humanidad. Una salida pudiera ser devolver o ayudar a devolver a esa gente a sus países de origen. Eso es algo bueno, valdría la pena discutir ese tema. Claro, si lo pensamos bien, tradicionalmente, si alguien no tiene permiso para llegar a su país, un país tiene el derecho de devolver a personas a su país de origen. Pero obviamente sabemos que en estas circunstancias de tanta necesidad humanitaria, tenemos que pensar cómo es que se hace eso. Obviamente desde Estados Unidos lo hacemos, pero todos nosotros tenemos que pensar cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo evitar que se tenga que hacer, ¿verdad? Mediante otras medidas que previenen que lleguen a las fronteras y además hacen que no tengan la necesidad de pensar que tienen que viajar porque las condiciones en sus países de origen sean mejores. Esta mañana o más temprano conversamos aquí, Gonzalo, que está aquí escuchando y me imagino que va a querer preguntar algo igual que Flor, que hay un denominador común, Stuart, en cuanto a la procedencia de los migrantes, África, Haití, Cuba. El denominador común es son países que tienen problemas políticos o económicos, sociales, hambrunas, y yo tengo la impresión que el problema no es nada más resolverlo impidiendo que lleguen a Estados Unidos o devolviéndolos a sus países. Pareciera que el problema va un poquito más allá y ver qué se puede lograr con estos países para que se estabilicen políticamente, económicamente, socialmente. ¿Hay algún plan de Estados Unidos en ese sentido? Bueno, ojalá que nosotros tuviéramos planes para resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Pero realmente no lo tenemos. Sí, tenemos un concepto, ¿verdad? Reconocemos
que tratar lo que llamamos nosotros, digamos, las causas raíces de estos problemas es la clave a largo plazo para resolver el problema de la migración no autorizada, ¿verdad? Mejorar las condiciones económicas en los países de origen, fortalecer los sistemas de la política para que la gente tenga confianza en sus gobiernos, reducir el problema de la corrupción para que las empresas puedan funcionar abiertamente, para que la política funcione como debe, para que los políticos respondan a los pueblos. Eso sí, si pudiéramos resolver esos problemas en todos estos países, no tendríamos este mismo problema, porque sabemos que los migrantes que salen, no salen porque realmente quieren salir de su país de origen, quieren dejar sus familias, todo lo conocido. La gran mayoría salen porque se sienten como desesperados y que sienten que no tienen otra alternativa. Así que poder trabajar con todos los países para que sus pueblos sienten que pueden prosperar allí mismo en sus propios países es la clave, pero eso es una solución que va a llevar mucho tiempo en lograr, porque esos no son temas fáciles de lograr, pero tenemos que empezar a hacerlo y ya lo estamos haciendo. Yo recuerdo cuando yo estaba en Honduras hace unos años, ¿verdad? Allí trabajamos también con el tema de las causas raíces y estamos haciendo mucho para poder tratar el tema allá. Obviamente no hemos logrado todo todavía, pero el concepto ya existía, estamos expandiendo la idea a nivel mundial. Claro, no tenemos recursos para poder ayudar a todos en todos los lugares. Casi todo dependerá de la voluntad política y la voluntad del pueblo en esos lugares, pero estamos nosotros prestos a proporcionar la ayuda que podamos, dar ejemplos, hacer lo posible para mejorar estas situaciones a nivel mundial, incluyendo aquí en la región. A mí me dijo, no, Stuart Turner, me dijo alguien, yo llamé a mis fuentes allá en Washington y le pregunté a mi fuente, oye, ¿qué crees que está pasando en Washington, en el Departamento de Estado? Porque el señor Daniel Ortega está metiendo preso a todo el que dice que quiere ser candidato y demás. Y no veo, no es que nunca he creído que Estados Unidos tiene por qué ser el policía del mundo, porque no debe ser así. Pero veo que no hay una acción en el continente para pedir que se respete la vida política de los opositores en Nicaragua. Y entonces mi fuente allá en Washington me dijo, no, es que el problema es que para el Departamento de Estado y la Casa Blanca, la prioridad ahora es Cuba y no es Nicaragua. ¿Esa fuente está equivocada o está acertada? Yo creo que sí, está equivocado. Claro, nos importa. Sí, definitivamente está equivocado. No es que no nos importe el tema de Cuba, sí, nos importa y obviamente queremos que el gobierno de Cuba escuche a su propio pueblo. Solamente están exigiendo los derechos que todos nosotros anhelamos y que muchos de nosotros, gracias a donde vivimos, tenemos. Pero eso no significa que no nos importe lo que está pasando en Nicaragua. Es una tragedia, es terrible lo que hemos visto allá, porque allá vivía una democracia y realmente se ha perdido. Así que estamos trabajando con todos los países de la región, con otros países democráticos, para ver qué podemos hacer para convencer a Ortega a que tome otro camino. Eso no es fácil, porque hasta ahora parece que no sienten la necesidad. Eso es lo que pasa con dictadores. Los dictadores, si uno mira en la región y en otra parte del mundo, si el dictador y sus allegados viven bien, muchas veces no importa cómo viven los otros, el resto del pueblo. Ese siempre es el desafío, cómo afectar al mismo dictador para que cambie, ¿verdad?, su modo de operar, ¿verdad? Y es, bueno, como dije, es un desafío, pero estamos trabajando a nivel mundial y especialmente en la región para ver qué podemos hacer en conjunto para convencerle de cambiar su manera de operar allá en Nicaragua. Pero es obvio que los días en que Estados Unidos intentaba mandar, lo que ocurriera en la región han pasado. Y gracias a Dios, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar con todos y eso lo estamos haciendo, pero mucho del trabajo nuestro se hace entre bastidores, así que no se nota en público, pero sí estamos trabajando.
En el caso de Nicaragua, ¿no tendría que haber una contundencia aún mayor de los países de la región para con el régimen? Sí, sí, no, por seguro. Y estamos hablando con todos esos países. Pero sí, mucho dependerá de cómo reaccionan ellos, de qué dicen ellos, ¿verdad? Y no solamente nosotros. Don Stuart, yo sé que la respuesta a la pregunta que voy a hacer es de rigor. Me va a decir que eso no le compete al Departamento de Estado, sino al Departamento de Justicia. No, no le compete al Departamento de Estado. Adelante. No pregunte. Hay dos panameños que tienen problemas con la justicia de los Estados Unidos y esos dos panameños están actualmente allá en Guatemala. Me refiero a los hermanos Martínez y Linares. La justicia de los Estados Unidos los ha requerido y hay todo un trámite en Guatemala para determinar si se los entrega a la justicia de los Estados Unidos o no. Listo, eso. Sin embargo, acá en Panamá, la semana pasada, la jueza que está atendiendo el caso Blue Apple ha solicitado la extradición de esos dos panameños y que se los mande de Guatemala a Panamá. ¿Y ha habido algún planteamiento del Departamento de Justicia al respecto? Bueno, según entiendo yo, hasta ahora no, pero claro, obviamente a veces no tengo la información más reciente de lo que está pensando el Departamento de Justicia en un caso en particular, pero según entiendo, y si estoy equivocado, alguien me puede corregir, pero según entiendo, no existe tratado de extradición entre Panamá y Guatemala. Si fuera así, bueno, no afectaría en ningún sentido el caso. Además, entiendo que realmente esos casos se manejan simplemente por orden de prioridad. O sea, que quien pide primero tiene el derecho de llevar el sujeto si se le aprueba, ¿verdad? Así que no estamos preocupados por eso, ¿verdad? Y si Panamá quisiera tener la oportunidad de llevarlos a juicio aquí en Panamá, tendrá ese derecho, esperamos nosotros, después de que esos hombres pasan el tiempo necesario en un cárcel norteamericano por los delitos que han cometido. Bueno, ahí está. A pesar de que es el Departamento de Justicia, ahí está la respuesta. Exacto. Don Stuart, finalmente, hemos visto cómo ha evolucionado en el tiempo el modelo de relación entre Panamá y los Estados Unidos, una relación histórica, una relación que data incluso anterior de a 1903, en cuanto a la relación de Estados Unidos con el territorio que ya se llamaba Panamá, y luego a partir de 1903. Hubo una presencia de los Estados Unidos, hay una presencia muy fuerte por ese modelo de relación. Y todavía hubo aún más anteriormente cuando estaban las bases del ejército de los Estados Unidos acá en Panamá. Felizmente ya no están acá. El canal ha sido revertido a la administración panameña, está siendo administrado con mucho éxito el canal y demás. Sin embargo, llama mucho la atención que ya los panameños no vemos la presencia de Estados Unidos desde el punto de vista de inversiones del sector privado. O sea, Estados Unidos tiene su embajada acá, hemos visto los gestos de solidaridad permanente que tienen, pero la ausencia de la inversión de empresas de Estados Unidos en Panamá es más que obvia desde hace varios lustros para acá. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que es una impresión muy equivocada, porque yo creo que si cualquier panameño mirara a su alrededor, se daría cuenta rápidamente si se pusiera de verdad a pensar que estamos por todos lados, ¿verdad? O sea que hay más de 150 empresas norteamericanas que operan aquí en el país. Mirar a su alrededor va a encontrar los resultados de la presencia de esas empresas. Esta mañana me lavé el cabello con un champú Pantene, ¿verdad? De Procter & Gamble que compré aquí en Panamá. Estoy usando una computadora de Dell que compramos aquí en Panamá, de la embajada. Hay padres aquí que fijan dibujos que hacen sus hijos en la casa, los fijan en la refri con cinta scotch del equipo de la compañía 3M que existe aquí. Muchos actualmente tienen corriente en su casa por la empresa AES.
Cuando viajamos por la ciudad, vemos mucha construcción, allí utilizan maquinaria de construcción de la empresa Caterpillar, como los famosos bulldozers, ¿verdad? Y eso solo son 5 empresas norteamericanas que tienen sus sedes regionales aquí, y solo esas 5 empresas emplean más de 3,400 panameños todos los días. Y como dije, son 5 empresas de más de 150 que están operando en Panamá. Así que nosotros, las empresas estadounidenses, son una parte tan cotidiana de la vida colombiana que a veces, de la vida panameña, que a veces ni se notan, ¿verdad? Porque siempre están ahí y todo el mundo da su presencia por hecho. Pero es importante recordar que cada año hay 13,000 millones de dólares en intercambio comercial entre nuestros países, en bienes y servicios. Y actualmente hay más de 5,000 millones de inversiones actuales en el país desde los Estados Unidos. Simplemente al pensar en el orgullo de Panamá, el canal, 2 de cada 3 barcos que pasan por el canal vienen de un puerto estadounidense o van hacia un puerto estadounidense. Eso le debe ser algo del impacto de la relación comercial entre los dos países, y debe convencer a cualquiera que Estados Unidos es el socio comercial principal de Panamá. Siempre lo ha sido, siempre va a seguir siendo ese socio. Profesor, permítame aquí meter la Cuchillo le cucharada. va a dar. Sí. No, permíteme meter la cucharada aquí. Además, yo no sabía que el señor Stewart hablaba también español. Me estoy quedando sorprendido, ¿no? Impecable. Sí, impecable. Lo aprendí aquí en Panamá, por eso. Don Stewart, tengo varios mensajes de oyentes sobre la situación con la renovación de visas en la embajada panameña. Y no solo locales, personas panameñas, sino también extranjeros, que son muchos los que viven aquí y que utilizan la embajada de Estados Unidos para la renovación de sus visas norteamericanas. Y lo que me llama la atención es el comentario que me hacen llegar sobre el atraso que hay en la solicitud o en la llamada, en la cita para esa renovación o para esa primera visa. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un retraso tan grande de meses, 6, 7 meses para esa cita con la visa norteamericana. Sí, reconocemos nosotros este retraso y francamente es una frustración en la embajada también. Francamente, se trata de recursos. Se puede imaginar que durante la pandemia, ¿verdad? No se podía hacer mucho de este trabajo. Y ahora hay muchísimas personas que quieren que hagamos esos trámites. Y simplemente hasta ahora no tenemos el personal suficiente para hacer todo, ¿verdad? Que ya teníamos. Estamos tratando de trabajar lo más rápidamente posible para poder satisfacer esas necesidades. Pero le puedo contar que, por ejemplo, si alguien simplemente quiere renovar una visa, si no es su primera vez, es posible hacerlo sin realmente llegar a la embajada y hacer la entrevista en persona, ¿verdad? Hay un trámite especial para renovar la visa que se puede hacer actualmente. No se tiene que fijar una cita de entrevista, ¿verdad? En esos casos. También, si es una emergencia, si alguien que no ha tenido la visa todavía, pero tiene una emergencia, es necesario ir por cualquier circunstancia, de temas médicos, de familia o hasta estudiantes que tienen que iniciar sus estudios en universidades de Estados Unidos. Hay casi 2,000 panameños que estudian allá. En esos casos podemos adelantar la cita. Solo se tiene que fijar la cita y después pedir que se adelante la cita, y simplemente reconocemos esa necesidad, fijamos una cita más rápida y de esa manera cumplimos con esa responsabilidad. Don Stewart, en ese caso, usted le recomienda a los oyentes que tienen esa duda y que tal vez están preocupados porque su visa va a vencer pronto o ya caducó, hacer la cita de una vez para tener, o sea, programar la cita de una vez para poder ir a la embajada el año que viene. ¿Es lo que ustedes recomiendan en este momento? Bueno, que lo hagan. Si de verdad es una emergencia, al hacerlo hay una oportunidad de poder pedir que se adelante la cita, ¿verdad? Y entonces consideramos las razones y si nos parece de verdad una emergencia, una necesidad que no se puede esperar,
podemos adelantar la cita y permitir que esa persona reciba la visa a tiempo. Y como dije, para las renovaciones ni se tiene que llegar y esos se pueden procesar rápidamente simplemente en unas semanas. Perfecto. Ahí está la Oiga, información. aquí nos Flor. recuerda nuestro amigo César Quianco. Saludos primero, dice, para el ilustre entrevistado. Y para la historia compartida entre Panamá y Estados Unidos está en la Ruta Panusa. Ah, fantástico, ¿verdad? Eso es un app que nosotros creamos, ¿verdad? Que cualquier panameño puede descargar en su teléfono y le permite seguir un mapa, ¿verdad? Por la ciudad de Panamá para ver varios lugares, como más de 50 lugares, donde se oye, se lee de la historia compartida entre Estados Unidos y Panamá. Y uno puede estar en un lugar donde ha ocurrido algo importante en la historia. Así que ya tenemos letreros físicos puestos en algunos lugares en la antigua zona del canal y esperamos trabajar con el municipio de Panamá para poder instalar esos letreros en varios lugares de la ciudad también, pero aún actualmente simplemente con el app, cualquier persona puede descargar el app y compartir esa historia con nosotros. Yo mismo lo he hecho y es muy interesante y con mucho gusto invitamos a otros que lo hagan también. Claro, esa ha sido una iniciativa muy interesante y valiosa. Aquí César Quianco cada cierto tiempo viene a refrescarnos la idea y abrir nuevos sitios, porque sí, es una historia, es una relación que tiene una historia, que está allí. El primer tratado data de 1846 entre Estados Unidos y Colombia, donde dice paso por el territorio de Panamá. Así que hay una relación muy estrecha, muy histórica, efectivamente, y por eso yo concluyo esta oportunidad que nos ha dado don Stuart Arturo. Por lo que le escucho, entonces a Estados Unidos no le preocupa la presencia de tantas empresas chinas en Panamá, pues normal, ¿no? Bueno, no, sí, o sea que ni hablo de competencia, ¿verdad? O sea que si Panamá puede aprovechar la presencia de empresas chinas, que lo haga, ¿verdad? Es parte del mundo del comercio. Así Claro, obviamente queremos que cualquier país se fije en los bona fide, digamos, de las empresas y que se asegure que está recibiendo lo que se debe, lo que se espera, ¿verdad? Y en ese caso, obviamente, soy gran partidario de las empresas americanas, funcionan a alto nivel, siempre rinden, dan buenos servicios, traten bien a sus empleados, respetan sus derechos humanos, sus derechos laborales, tratan bien a sus comunidades. Así que eso es lo que uno quiere de una empresa que invierte en su país, que cumple con los reglamentos, que trata bien a sus empleados, que emplea a panameños, que no traiga a otros de otro país. Eso es lo que se espera y si eso se recibe de empresas de cualquier país, es algo positivo para Panamá. Así debe ser visto. Don Stuart, muchísimas gracias por habernos atendido. No, es un gusto, ¿verdad? Invíteme de nuevo, con gusto. Es una gran oportunidad, una plataforma interesante, con una nueva audiencia para mí. Así que cuando quiera, ¿verdad? Puedo estar aquí contigo. Gracias, muy amable. Que esté bien. Buenos días. Buenos días.